Ya, entonces iniciamos este nuevo taller que lleva por título la red de conciencia káchica. Y como les comentaba hace un momento, siempre la primera fase del taller está asociada a conceptos, ¿no? Es decir, qué es lo que le va a dar sentido, lo que vamos a evidenciar de un punto de vista práctico posterior a esta charla. Entonces, lo que vamos a cierta forma profundizar en el día de hoy, tanto un punto de vista como conceptual y después un punto de vista vivencial, es ir entendiendo un poco este misterio, ¿no? Que está asociado a lo que son las redes de conciencia planetarias, ¿no? Y cómo de una otra forma eso está anclado y está de cierta forma conectado profundamente con cada uno de los seres humanos que habitamos este mundo. Tanto los seres humanos como también todas las especies que habitan, ¿no? Es decir, la madre tierra sostiene un campo de energía. Y como sea ese campo de energía, está organizado, está estructurado, tiene una cierta como finalidad, ¿no? Que es la que permite que cada uno de nosotros esté vivo, ¿no? Esté de cierta forma vivenciando la experiencia que estamos vivenciando. Entonces, claro, esta perspectiva que viene está muy arraigada en la filosofía Merkaba, o en la antigua sabiduría Merkaba. Claro, no es muy común, no está muy como comentado, ¿no? De un punto de vista más de ciertas tradiciones espirituales, incluso, para qué decir de un punto de vista científico, ¿no? Hay ciertos por ahí algunos autores que han comentado un poco esta perspectiva de las redes de conciencia, pero aún así no está muy asentado todo este paradigma. Pero aún así, dentro de tradiciones mistéricas principalmente, se habla de, claro, que esta matriz finalmente es la que nos permite que esta experiencia ocurra. Entonces, gran parte del proceso que uno está vivenciando hoy en día en un punto de vista espiritual tiene que ver con reconectarse a estas redes de conciencia y entender que esa red está presente, está totalmente vinculada a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué tan conscientes somos de esa conexión? Bueno, eso ya depende de cada persona en cuanto a su nivel de desarrollo interno. Pero aún así, esa conexión está latente y en la medida que uno va reconectando con esa red de conciencia, por así decirlo, va vinculándose más profundamente con lo que son sus memorias akáshicas y lo que implica ir profundizando más en el autoconocimiento de quién soy, por qué estoy aquí haciendo hoy. Es decir, ya entramos en aspectos mucho más transpersonales. Entonces, como sea esta red, sigue principios de geometría sagrada principalmente, y que de una otra forma esta red claramente no está vinculada materialmente, sino que está vinculada de un punto de vista más sutil, es decir, está directamente vinculada a tu actividad más psíquica. Y como dirían por ahí los antiguos alquimistas Merkaba, ¿no? Está profundamente vinculado a tu cuerpo K, que de ahí les voy a explicar un poco en qué consiste esta idea del cuerpo K. Entonces, lo que vamos a ir profundizando en esta charla tiene que ver con un poco ir entendiendo esta red de conciencia, cómo opera, cómo está organizada, ¿no? Y cuáles son las potencialidades que tiene hoy en día, ¿no? El poder ir como comprendiendo este paradigma y eso llevándolo a un contexto práctico en el día a día, porque de una otra forma, cuando hablamos de la reconexión hoy en día, ¿no? Hablamos de conexión espiritual, hay que entender también en cuál es el ecosistema espiritual en el cual estamos hoy en día y cómo finalmente nos estamos desenvolviendo en él. Y parte de ese proceso de ir entendiendo cómo está configurada esta realidad, ¿no? Y al menos parte de lo que vamos a hacer en esta charla es ir entregando algunos matices, algunas perspectivas de cómo eso está configurado. Eh, entonces, un aspecto clave, al menos para poder darle algo bien pedagógico, para eso que les muestro esta gráfica, es para darle una más que nada a entender cómo opera esta red. Vamos a algo bien simple, bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una red? ¿No? En términos bien sencillos, es un conjunto de nodos unidos entre sí por segmentos. Es decir, aquí tenemos un nodo que es un componente de información que está asociado a un punto de vista interactivo con otro nodo de información, ¿no? Y finalmente, toda esta interacción que uno puede ver acá constituye una red, ¿no? Y esa red en sí misma es un sistema. Es decir, el sistema está, de cierta forma, ordenando estos componentes, que serían componentes de información, que finalmente se estructuran y se organizan y componen cierta funcionalidad. Entonces, ¿cómo uno puede aterrizar este concepto? Algo bien sencillo,
como las redes nerviosas, ¿no? Las redes neuronales, ¿cierto? Eso es fácil de ir entendiendo, ¿no? Tenemos una neurona A y una neurona B, y en cierta forma la forma en cómo se asocian a través de una señal electroquímica, ¿no? Y eso finalmente se van entrelazando entre sí y van construyendo una red neuronal o una red nerviosa. Entonces llevemos esta misma perspectiva al concepto de esta red, ¿no? De conciencia, que en este caso nosotros seríamos las neuronas, por así decirlo, ¿no? Cada ser humano sería esa neurona en la cual estamos constantemente viviendo experiencias, ¿no? Con el entorno, ya sea entre personas, ya sea con animalitos, ya sea con el mundo natural, etcétera. Estamos siempre interactuando con distintos componentes. Y esos componentes finalmente van construyendo una gran matriz de conciencia. Entonces, lo que va haciendo esta red, ¿no? En cierta forma es ir generando o va articulando todo ese flujo de actividad psíquica, que por un lado nos va comunicando, como también va almacenando toda esa experiencia, que después, con el tiempo, en la medida que uno va experimentando un ciclo vital, ¿cierto? Uno desencarna, después encarna, y finalmente esa red se encarga después de ir transmitiéndote la información que tú traías o aportabas como tu punto de vista álmico. Es decir, existe un ecosistema que se ocupa de que el alma finalmente vaya siempre a un punto de vista evolutivo en el tiempo. Entonces, y esa red de conciencia claramente hay que ir profundizándola, ir entendiéndola, porque como sea nos va generando flujo de energía, flujo de información, que hoy en día le llaman registros akáshicos, ¿no? Pero como sea, esos registros akáshicos, ¿dónde están? Y cómo uno conecta con algo que te transmite información y que finalmente te entrega perspectivas de quién eres, por qué estás aquí, a dónde vas, cuáles son tus karmas o tantas cosas, ¿cierto?, que están vinculadas hoy en día a las perspectivas espirituales. Entonces, era importante, al menos como primer concepto, entender que estamos dentro de una matriz, por así decirlo, que está organizada de un punto de vista geométrico y en la cual estamos todos de una u otra forma interconectados. Ahora, ¿qué tan conscientes somos de esa vinculación? Bueno, eso ya es parte del desarrollo de cada persona. Al menos en el día de hoy es poder transmitirle esta perspectiva y claramente después llevarla a un contexto práctico. ¿Dudas hasta el momento? ¿Consultas? ¿Comentarios? Recuerden que tienen toda la confianza para comentar. La idea es ir generando un diálogo entre todos, así que bienvenido tus consultas. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, ya, perfecto. Entonces, claro, cuando hablamos de esta red, ¿no? Y hablamos de que esas redes se configuran y finalmente constituyen un sistema. Entonces, claro, aquí vamos a entrar en otra perspectiva, de entender que es un sistema, eh, porque eso como sea nos va a dar perspectiva después cuando ya entremos en todo lo que es el paradigma akáshico y todas estas temáticas más esotéricas que de otra forma se habla mucho hoy en día, pero a veces, claro, es bueno ir dándole ciertos matices para poder ir entendiéndolo más en profundidad. Entonces, por ejemplo, entendemos que hay muchos tipos de sistemas, ¿no? Hay sistemas, ¿cierto?, mecánicos, eh, sistemas artificiales, ¿no? Y sistemas orgánicos como los seres vivos. Entonces, por ejemplo, ¿qué de cierta forma diferencia a un sistema mecánico artificial, como un computador, por así decirlo, con respecto al ser humano? ¿Qué marca la diferencia? Es que, de una otra forma, un sistema computacional, por así decirlo, puede ser un sistema muy complicado, pero, a diferencia del ser humano, no evoluciona, es decir, no se transforma en el tiempo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, pensemos en esto que está acá, este gráfico. Aquí tenemos cuatro tipos de sistemas: sistema simple, complicado, dinámico y complejo. Es decir, aquí en la barra aquí abajo, por así decirlo, en el eje X tenemos el número de componentes y aquí en el eje Y tenemos el grado de interrelación. Es decir, en la medida que más componentes, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en el caso del ser humano, somos billones de células, ¿no? Nuestro cuerpo está organizado por billones de células que están profundamente entrelazadas entre sí. Entonces, eso finalmente genera lo que se llama un sistema complejo. ¿Y a qué voy con esto? Es que ese sistema complejo se va transformando en el tiempo. Es decir,
Cuando nacemos, ¿cierto? Tenemos una forma, cuando avanzamos en el tiempo tenemos otra forma, y así, ¿cierto? Vamos avanzando en el tiempo y nunca somos el mismo. Es decir, yo hoy día, Kevin, no soy el mismo Kevin de hace quizás cuando era adolescente, ¿no? Y no soy el mismo Kevin que cuando era niño y cuando era menos cuando era bebé, ¿no? O sea, como sea, lo hemos venido transformando en el tiempo. Entonces, de una otra forma, esa complejidad finalmente está dada por cómo se van entrelazando los distintos componentes. En este caso, los componentes de nosotros son las células, ¿no? Que están totalmente entrelazadas. Pero también, si esto lo expandimos un poco más, ¿cierto? Y ya hablamos de la red de conciencia, ¿cierto? Le llama a un sistema de red de conciencia. Entonces, aquí, ¿cuáles serían los componentes? En este caso, cada ser humano. Y cada ser humano, ¿cierto?, está interactuando constantemente con muchas personas a la vez, ¿no? Entonces, que ustedes pueden entender de que, claro, la interacción que hay entre todos los seres humanos finalmente construyen un gran flujo de actividad psíquica que es profundamente complejo, ¿no? No sigue un orden establecido, sino que va evolucionando. Es decir, nuestra conciencia evoluciona tanto desde un punto de vista individual como desde un punto de vista más colectivo, ¿no? Más global. Por eso se habla que la humanidad es una sola conciencia, por así decirlo. Claro, estamos todos entrelazados de una otra forma, de un punto de vista psíquico, y claramente no todos somos conscientes de cómo estamos entrelazados desde ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, pensemos que de repente llega, no sé, una raza extraterrestre a este mundo y quiere medir, en cierta forma, el grado de evolución que tenemos como seres humanos. ¿Qué creen ustedes que va a medir ese extraterrestre? A ver cómo está esta raza humana, qué tal está en su desarrollo. eh, Va a medir en cierta forma ese flujo de actividad psíquica asociada a esa red de conciencia. Y van a decir, estos seres humanos están en este nivel, ¿no? Y así nosotros también podemos ir a hacer lo mismo quizá a otro planeta, ¿no? Medir la actividad o desarrollo de la conciencia quizá en otro planeta. Entonces, la importancia de cómo finalmente la vida lo entrelaza todo, tanto tu cuerpo en sí mismo, que está profundamente entrelazado, como también cada ser humano está profundamente entrelazado entre sí. Entonces, lamentablemente, claro, no somos muy conscientes de eso. Entonces, ¿qué sucede? Claro, que vivimos vidas profundamente de un punto de vista individualista, ¿no? Y en ningún momento generamos una vinculación más profunda, más compasiva, etcétera, con otros seres, ¿no? Porque, claro, aún no comprendemos que somos una conciencia colectiva, ¿no? Y eso, claro, cuesta un poco darle sentido. Entonces, sigue en cierta forma preponderando un poco la perspectiva más individual. Eh, entonces, como sea, esta perspectiva sistémica nos permite entender también cómo nos estamos organizando, ¿no? Cuáles son los patrones básicos fundamentales de la vida. Porque como sea esa matriz, por así decirlo, o esa red de conciencia a la cual estamos interconectados, conscientes o no conscientes, de una u otra forma está organizada en base a un patrón fundamental, como es la estructura toroidal. Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ahí hay una representación de cómo finalmente el cuerpo de luz humano, en este caso el campo Merkaba, ¿no? Ahí vemos en cierta forma aquí en el centro está, ¿cierto?, el ser humano, está como con brazos abiertos, ¿cierto? Aquí está lo que llamamos, en punto de vista alquímico, la esfera áurica que está vinculada a tu cuerpo K, y sobre eso está su esfera supraáurica, ¿no? Que finalmente todo eso constituye tu cuerpo de luz, ¿no? Y curiosamente, también esa misma estructura se ve reflejada a nivel celular, ¿no? Es decir, aquí está el núcleo celular y está en cierta forma todo lo que es la membrana extracelular, y aquí en cierta forma, ¿cierto?, se genera toda en cierta forma una estructura toroidal, y también de un punto de vista de la Tierra, ¿no? Aquí está el centro de la Tierra, que ahí vamos a profundizar también en algo muy importante con respecto al centro de la Tierra. Y luego está todo lo que es la superficie de la Tierra, y también sigue la misma lógica, ¿no? Sigue el mismo patrón básico, fundamental de la vida, que es el toroide. Claramente que hoy día no voy a profundizar mucho en geometría sagrada, quizás en otro taller vamos a darle más fuerza a eso, porque eso nos tomaría bastante tiempo, pero al menos quiero transmitirles que, claro, estamos dentro de una red, estamos todos interconectados, pero como sea esa interconexión está organizada, ¿no? Sigue una estructura, al menos una estructura básica.
que como ustedes pueden ver acá, ¿no? Hay como sea un patrón que se va repitiendo y que tiene directa vinculación tanto en cómo está configurada la Tierra misma, como también cómo estás configurado tú de un punto de vista energético, ¿no? O psicoenergético, que es como de cierta forma los antiguos alquimistas egipcios le llamaban Merkaba, el campo Merkaba. Eh, y de hecho, parte de lo que es el campo Merkaba, eh, aquí vemos en cierta forma lo que sería tu red más cercana, por así decirlo, ¿no? Que está vinculada a lo que es tu cuerpo acá, ¿no? Es decir, si uno estira los brazos, ¿no? Más o menos, eh, toca, toca o en cierta forma percibe lo que es el perímetro de la esfera áurica. Pero como sea, esa esfera áurica es un campo, pero ese campo tiene un sinfín de redes que están entrelazadas entre sí y que finalmente dotan de cierta funcionalidad a este vehículo que llamamos organismo humano. Es decir, siempre hay que entender que, claro, la vida siempre se organiza de sistemas y subsistemas. Por ejemplo, pensemos en el organismo humano, ¿no? Hablamos del sistema cardíaco, hablamos del sistema digestivo, ¿cierto? Hablamos del sistema respiratorio, así hay muchos sistemas que están entrelazados entre sí y le dan cierta estructura y cierta funcionalidad a este organismo. Y eso mismo está, en cierta forma, vinculado a lo que son la anatomía sutil, ¿no? O los cuerpos sutiles que se llaman o se denominan de un punto de vista más esotérico. Es decir, entender que hay muchos sistemas entrelazados entre sí de un punto de vista sutil, ¿no? Hablamos del sistema de chakras, el sistema meridiano, ¿no? El sistema de entramado, el sistema de plantilla geométrica, el mismo campo áurico, etcétera. Hay un sinfín de sistemas que están interconectados y que en cierta forma todo eso sostiene tu actividad psíquica que finalmente se ve después condensada o se ve en cierta forma somatizada a nivel más corporal. Entonces, gran parte del proceso de reconectarse, por así decirlo, a esta red de conciencia y a todo lo que implica eso, que de ahí voy a explicar más detalle, tiene que ver con uno también ir generando esta apertura y esta expansión de un punto de vista energético, entendiendo que uno trabaja a nivel de lo que es el cuerpo acá, y aquí sería, aquí en el punto sería el cuerpo acá, ¿cierto? Y después uno expande, ¿cierto? Esa energía y va trabajando lo que es la supraaura, que dirían los egipcios antiguos, dirían el cuerpo va, ¿no? Entonces, y ahí uno va viendo la experiencia reconectiva profunda y que finalmente nos vincula con esta red de conciencia y especialmente lo que se denomina la fuente luminosa, que de ahí les voy a explicar qué es la fuente luminosa porque es algo muy, muy profundo e importante de entender, al menos bajo esta perspectiva. Porque de una otra forma, eh, esta red de conciencia sostiene o le da sentido a lo que son las famosas redes akáshicas, ¿no? Y que hoy en día está muy vigente o está muy latente o está muy presente, ¿no? Toda esta perspectiva de los registros akáshicos. Yo sé que algunos de ustedes, ¿cierto?, se dedican o hacen lecturas akáshicas. Pero alguna vez se han preguntado cómo ocurre esa dinámica, cómo emerge esa transmisión de información, es decir, cómo tú canalizas información akáshica. ¿Alguien me podría comentar un poco cómo es su experiencia de canalización akáshica, si es que se dedican a eso? ¿O qué es lo que perciben en cierta forma durante el proceso? ¿Quieres comentar algo, Elizabeth? Yo no me dedico, pero aprendí a abrir los registros acá, chicos, ¿Ya? y me llega información, lo que yo siento es como que te baja así una información, como que se descargara una información. Eso es lo que yo he sentido en algunos momentos, Ya. como ¿Qué? que alguien te dijera algo y esa información como que baja. Ya, ¿Mm? perfecto. Algo así. Está genial. Cristina, ¿quieres decir algo? Sí, em, yo de pequeñita hacía registros. Claro que yo pensaba que eran como sueños, que eran como cosas que yo me imaginaba. Igual tengo el curso de registro acá, chicos, y Ya, lo que me ha pasado a mí, tanto como persona como terapeuta, es que me llega información
a ¿Ya? veces de vidas pasadas, pero también de dimensiones paralelas. ¿Ya? Y en el momento adecuado y va de acorde al proceso que estoy viviendo. ¿Y cómo me doy cuenta si es una vida pasada o una dimensión paralela? Es porque cuando es una vida pasada yo sé cómo termina y cuando es una dimensión paralela no. Y ¿Ya? siempre hay un ángel, un maestro al lado mío, mostrándome, acompañándome. Eso Perfecto. más que nada. Interesante eso que comentas, porque, claro, una de las cosas que tiene esta perspectiva cáchica, ¿no? Que es de partida son registros o información de partida interdimensional y atemporal, ¿no? O multitemporal. Es decir, que te puede entregar información pasada como futura, y la transmisión de la información no es que ocurra bajo una linealidad. De hecho, tiene mucho que ver cómo está el canal preparado para poder decodificar toda esa información. Eh, Es decir, por ejemplo, pensemos que, como comentaba en este caso Cristina, ¿no? Claro, ella siempre tenía esa sensibilidad, ¿no? Para poder percibir toda esa carga de información y darle un sentido. Entonces, claro, a la medida que uno se va preparando o va haciendo un trabajo más a conciencia, claro, es como que se van ajustando esas antenitas, ¿no? Y finalmente uno puede ir decodificando de mejor manera esa información que uno va percibiendo y le puede dar un sentido más profundo. De hecho, uno mismo se va dando cuenta que quizás, claro, cuando partió leyendo sus propios registros o a otra persona, claro, tenía como una manera o de cierta forma se decodificaba de una manera. Y con los años, claro, como que emerge también hay una madurez, hay quizás una comprensión mayor, entonces también la entrega de información también va variando, porque uno va cambiando, ¿no? Uno se va transformando. Entonces, claro, y esa transmisión está muy vinculada también a cómo uno se va conectando a esa red de conciencia, porque de ahí es donde emerge todo este flujo de información, ¿no? Como sea, existe, eh, por así decirlo, una fuente acáchica, ¿no? Y esa fuente acáchica, de un punto de vista más alquímico, se establece que está en el centro de la Tierra, ¿no? Pero ese centro de la Tierra no tiene que ver de un punto de vista físico, sino que tiene que ver de un punto de vista etérico, ¿no? Entonces lo que hace esta red de conciencia finalmente es ir entrelazando la experiencia humana, ¿no? Y toda esa experiencia humana finalmente es actividad psíquica, ¿no? Que va quedando registrada, ¿no? Y va quedando almacenada. ¿Y por qué es tan importante que exista un ecosistema, ¿no? Que permita ese almacenamiento de información, tu punto de vista humano, por ejemplo? Porque claro, nosotros somos seres humanos que tenemos un ciclo vital aproximado de 80 años. Pero eso no quiere decir que al vivir esos 80 años ya el alma, por así decirlo, desaparece y claro, eso fue todo, ¿no? Como sea, hay un continuum experiencial, hay un continuum en donde lo relevante es que, claro, esa alma, como sea, va a volver a entrar en este mundo. Entonces, ¿cómo sé yo lo que he venido haciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo entender cómo ha sido mi proceso de un punto de vista álmico, ¿no? Entonces, claro, yo entro en este mundo, adquiero una nueva personalidad, adquiero una nueva forma de percibir el mundo en base a un ego, ¿cierto? Que está asociado a un cuerpo físico y un cuerpo mental. Entonces vivo una experiencia. Pero claro, soy un alma que está evolucionando. Entonces lo que hace en cierta forma todo este ecosistema acáchico es permitir que esa alma pueda reconectar con sus memorias previas, ¿no? Es decir, pueda ir conectando con su memoria mucho más amplia y con toda su información álmica para poder orientarse de un punto de vista evolutivo. Y eso tiene profundas implicancias, porque ahí uno va entendiendo quién es, por qué está aquí, hacia dónde va. Entonces, gran parte de lo que se ha venido haciendo en estos últimos milenios, ¿no? Y ahí les voy a comentar un poco la historia de la Atlántida y por qué nos marcó tanto y ha sido todo un proceso evolutivo el poder estar hoy en día presentes en este mundo y que nuevamente reemerja todo este paradigma cachico, porque de una otra forma, por un tiempo se perdió esa conexión o no estuvo tan latente como lo está hoy en día. Entonces, gran parte del proceso ha sido en todos estos milenios previos, ¿no? Ha sido un poco ir reconfigurando o reorganizando y rearticulando de toda esta red. Porque hubieron problemas, de ahí les voy a explicar un poco cuáles fueron esos problemas que hubieron hace tiempo atrás. Al menos toda esta perspectiva claramente
de un punto de vista esotérica, ¿no? Es imposible darle una perspectiva científica a esto, claro, cómo tú puedes ir midiendo y dándole sentido a eso. Más que nada tiene que ver con aspectos experienciales, con aspectos más filosóficos, con perspectivas más también de relatos, más mitológicos, etcétera, ¿no? Es como ir acumulando información como de distintas fuentes para poder darle un sentido a esto. Entonces tiene implicancias profundas el que cada ser humano tenga esa conexión con su fuente akáshica, porque como sea está vinculándose con el ser en sí mismo, con lo más profundo de uno. Y de hecho hay algo muy interesante, que tiene que ver con que, claro, hablamos del planeta Tierra, ¿no? Y hablamos en cierta forma, claro, tenemos aquí está la superficie, aquí estamos nosotros, ¿no? Y aquí también voy a comentar un poco el paradigma de la Tierra hueca, ¿no? O sea, ahí también hay toda una perspectiva de que la Tierra, en cierta forma, bajo 1000 kilómetros, es decir, aquí está la superficie, aquí hay una costa aproximada de 1000 kilómetros, bajo esta costa hay un espacio donde hay vida ahí, ¿no? Es decir, ahí se habla que están los intraterrenos. Entonces, más allá de eso, ¿no? Más allá de lo que pueda haber ahí bajo tierra, ¿no? Desde un punto de vista de los seres que habitan ahí, algo muy relevante tiene que ver con el centro de la Tierra. Y que en cierta forma ese centro de la Tierra, por un lado está el sol Pacha, ¿no? Que llaman los ciertos nativos, ¿no? Es decir, está el sol interior. Pero dentro de ese sol interior, ¿no? Existe un campo, ¿no? Que se llama la fuente luminosa, o algunos también le llaman la cueva de la creación, bueno, tiene distintos nombres para finalmente darle cierta como perspectiva de que cuando hablamos, por ejemplo, de la madre tierra, hablamos de Gaia, la conciencia de Gaia, ¿no? ¿Dónde habita Gaia, ¿no? Gaia finalmente es una fuente en donde finalmente converge toda la energía vital y espiritual del planeta, ¿no? Y que de una otra forma, desde un punto de vista de la filosofía Merkaba, en cierta forma, cuando hablamos de la energía espiritual, esa energía espiritual finalmente está en los núcleos de cada planeta, de cada sol, de cada centro galáctico, es decir, ahí converge una fuente espiritual que irradia posteriormente a todos los seres que habitan, ¿no? ¿Y cómo irradia esa energía vital y esa energía espiritual? A partir de estas redes, ¿no? Estas redes que finalmente permiten la comunicación con cada uno de los seres que habitan, en este caso el planeta Tierra. Y así esta fuente luminosa, claramente no es imposible que un ser humano pueda acceder físicamente ahí, porque es interdimensional toda esa estructura, ¿no? Pero sí puede ser sentida, uno puede sentir esa fuente luminosa porque finalmente esa fuente luminosa es el espíritu en sí misma. Entonces lo que vamos a evidenciar hoy en día en el ejercicio, que desde un punto de vista meditativo, es reconectar con esa fuente luminosa. Porque en la medida que uno va reconectando con esa fuente luminosa, te vas alineando con la Madre Tierra y claramente te vas alineando con el Padre Sol, como dirían los nativos, ¿no? Es decir, como sea, esta fuente luminosa está interconectada también con el núcleo del Sol, ¿no? Es decir, existe, así como existe una red de conciencia a nivel local, que podríamos decir planeta Tierra, esto se extiende, ¿no? Y va construyendo otro macrosistema, ¿no? A nivel del sistema solar, y así claramente abarcando hasta cubrir la galaxia y el universo. La Tierra está viva, el universo está vivo, ese es como el gran concepto que está detrás de todo eso, ¿no? Que todo está vivo, ¿no? Y todo es conciencia. Entonces, existen en cierta forma estructuras o existen en cierta forma como campos, ¿no? Que nos entrelazan. Y eso es parte del paradigma que estamos vivenciando hoy en día, ¿no? Que poco a poco estamos comenzando a entender un poco cómo estamos entrelazados, ¿no? Cómo toda la vida está entrelazada. ¿Alguien tiene alguna pregunta, parece, ¿no? Déjenme. Déjenme aquí que alguien tiene una duda. Aquí Patricia me dice que el pueblo de Erx, en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Claro, ahí, por ejemplo, ahí están todas estas perspectivas de, claro, que los intraterrenos, ¿no? Pero aún así, claro, hay muchos relatos asociados a los intraterrenos
Está la famosa red de Garta, que también es muy mencionada desde un punto de vista de las tradiciones más de Oriente. También se habla de los accesos a la tierra interna, ¿no? A partir del polo norte y del polo sur, ¿no? Es decir, los polos son las entradas a esta tierra interna, ¿no? Y se habla incluso que, bueno, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Milenios atrás, los hiperboreanos, ¿no? Llegaron al polo norte y de ahí se fueron, en cierta forma, desarrollando, evolucionando al interior de la Tierra. Pero aún así, más allá de cuánta vida hay bajo tierra, ¿no? Es importante darle sentido de que, como sea, toda esa vida, tanto interna como en superficie, está entrelazada. ¿Y cómo nos entrelaza? Como sea, esta fuente luminosa se encarga de ese entrelazamiento. Y este centro luminoso está en cierta forma custodiado, ¿no? Si los guardianes de la Tierra sostienen esa energía, esa información, porque es impenetrable para cualquier ser. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, que los seres humanos, cualquier raza extraterrestre, llegase ahí, penetrase en este centro y lo destruyese de una otra forma? Claro, sería en cierta forma matar el planeta, matar todas las especies, en cierta forma destruir todas las experiencias de cada una de las almas que habitan en este planeta. Entonces, es infranqueable ese centro, ¿no? Es impenetrable para cualquier ser, ¿no? Porque en cierta forma ahí está la memoria de la experiencia vital de todos los seres humanos y de todas las especies que habitan. Entonces, cuando hablamos de que Gaia está viva, claro, está viva en base a esa interconexión, ¿no? Es decir, todo lo que está en todo el entrelazamiento de seres que habitan este planeta conforman la conciencia de Gaia, o de la Madre Tierra. Entonces, a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Vivimos como vidas bien separadas de todo, es como que uno se focaliza solamente en sí mismo, ¿no? Y se olvida que estamos dentro de un ambiente en la cual estamos totalmente entrelazados, no solamente a nivel de lo que es a nivel planetario, ¿no? También a nivel interplanetario. Y eso es interesante, igual, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de reconectar, que hay muchas personas que viven experiencias a veces bien profundas, ¿no? Experiencias como de alteración de conciencia y que sienten, perciben que se salen del cuerpo, ¿no? Y que vuelan y que viajan más allá del planeta Tierra, ¿no? Sino que sienten que están quizás en otro lugar, ¿no? No sé, en las Pléyades, en Arcturus, no sé, en otro lugar. Claro, para alguien pueden decir, claro, eso es como, no sé, son cosas de la mente, ¿no? Pero para esas personas es algo totalmente profundo, porque es como que lo vivieron, ¿no? Sintieron, fue una experiencia que no tiene que ver con algo puramente mental, ¿no? Si es totalmente más energético, álmico, donde perciben que conectaron con otra realidad. Y esa otra realidad, como sea, está interconectada con esta realidad. Claro, ¿qué tan conscientes somos de eso? ¿No? Claro, eso depende de cada persona, pero entender de que la vida, como parte de su diseño, es que está todo entrelazado. Entonces, claro, cuando hablamos de una interconexión, por ejemplo, con algún otro ser de algún otro lugar, claro, eso es posible. Pasa que aún no lo logramos entender profundamente, y menos desde un punto de vista de la ciencia, ¿no? De partida, la ciencia tiene que romper ciertos paradigmas asociados a que la vida es solamente material, ¿no? Y entender finalmente que es multidimensional. Y ahí ya, claro, cuando comienza a emerger ese paradigma ya de entender la vida desde un punto de vista más allá de lo material, y más allá del reduccionismo que hoy en día impera desde un punto de vista científico, claro, la vida va a adquirir otros matices. Y vamos a ir descubriendo aspectos que quizás, claro, hasta el día de hoy son puramente esotéricos, místicos, ¿no? Pero con el tiempo quizás vamos a ir ampliando más el entender qué crestas somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Y eso al menos es lo interesante. Y eso también es la invitación en el día de hoy, que parte de lo que vamos a hacer de un punto de vista del ejercicio tiene que ver con reconectar con esa fuente luminosa, al menos percibirla, usando claramente lo que yo practico, ¿no? Que es la alquimia merca. ¿Dudas hasta el momento? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Te hace sentido todo esto? Yo tengo una duda, Kevin. Dígame. No me queda muy claro cómo logras esas conexiones de conciencia. O sea, entiendo que puede tener una estructura geométrica basada en la geometría sagrada, obviamente. ¿Sí? Pero eso sería como
la estructura, pero cómo te vas conectando a esas diferentes conciencias o a esa única conciencia. ¿Cómo te conectas? Por ejemplo, pensemos cómo hoy en día estás conectado por el computador. Estamos hoy en día interactuando acá, ¿cierto? Todos, cada uno está en distintas locaciones al menos de Sudamérica, y estamos todos interactuando en un momento ahora, en este momento, y no hay nada visible, ¿no? Que me diga, oye, ¿cómo estamos conectados? Claro, hay una red de Internet, ¿no? Y como sea esa red de Internet, es algo que está operando de forma de forma dispersa, o existe una organización, es decir, hay una red de Internet, ¿no? Como sea, hay cables transoceánicos, ¿cierto?, que van conectando distintas zonas del planeta, que van con fibra óptica y van conectando, ¿cierto?, distintas zonas para poder transmitir Internet, también tanto un punto de vista de estos cables como también un punto de vista satelital, ¿no? Es decir, y todo eso construye una red de transmisión que hace posible que cada uno de nosotros en este momento, ¿cierto?, conecte a Internet y pueda de cierta forma comunicarse. Entonces, tomando eso como una analogía, espero que sea como apropiada, Giselle, lo que va haciendo uno en este caso, en punto de vista más energético, ¿no? Pensemos, aquí estás tú, ¿no? Aquí en esta imagen, aquí estás tú. Entonces, claro, hay una conexión latente, ¿no? Es decir, hay en cierta forma redes sutiles, ¿no?, que están ahí y que no están totalmente activas, por así decirlo. Entonces, en la medida que yo voy haciendo un trabajo energético consciente, voy generando una activación, ¿no?, un potencial de acción que me permite que esa conexión ocurra. Entonces, desde ahí yo genero una amplificación energética que hace que yo me comunique con mayor fuerza a esa red. Y a partir de eso, claro, esa red me transmite información. Por un lado, claro, uno puede percibir a veces ciertas emociones o ciertos pensamientos que quizás no son propiamente tuyos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en un espacio con más personas, ¿no?, interactuando, y que aún así percibes que cierta emocionalidad o cierta como actividad mental no va contigo. Porque puede que estés recibiendo, de un punto de vista inconsciente, esa información mental de otra persona. Y uno, claro, como uno no se da cuenta mucho de eso, claro, lo asume como propio, ¿no? Pero claro, como estamos entrelazados, claro, a veces no entendemos, no sabemos separar cuál es mi actividad psíquica de la otra persona. Como sea, hay un medio que permite esa comunicación a nivel psíquico. Con el tiempo, claramente, cuando ya quizás avancemos en evolución como seres humanos, que hoy en día nos comunicamos a un punto de vista verbal, va a ir emergiendo quizás el paradigma telepático, que nos podamos comunicar punto de vista mental, ¿no? Pero claro, existe el medio, como si hay un medio que permite esa comunicación. Es decir, estas redes permiten esa transmisión de información psíquica. Pero para llegar a eso, claramente hay que recorrer harto todavía. Eso, yo creo que eso no va a ocurrir, lo creo, en los próximos milenios, ¿no? Pero al menos entender de que uno va generando el potencial energético para generar ese vínculo con la red. Entonces, en la medida que uno va generando esa potencialidad, tú como tu memoria cáchica se comienza a activar. Y ahí emerge lo que se llama el aprendizaje espontáneo. Es decir, por ejemplo, pensemos que en tu caso, Giselle, estás participando de un curso, no sé, de Reiki, por ejemplo. Y tú en tus experiencias álmicas previas, en tus vidas previas, tú eras maestra de Reiki. Pero en esta vida, claro, por distintas situaciones estás viviendo una vida como que no muy conectada con lo espiritual. Pero de repente te emerge la curiosidad, ¿no?, de buscar el Reiki. Y vas a un curso de Reiki. Y nunca antes habías practicado Reiki. Entonces, vas al curso, vives la experiencia y conectas de forma muy profunda. Como que te fluye de forma natural el Reiki. Y en cambio, a la persona del lado no pasa nada, ¿no? Como que siente como que ni siquiera siente un calorcito en las manos, es como que no, nada. Claro, ahí en cierta forma está operando esta red. Es como que hay un aprendizaje que ya está per se en nosotros. Entonces, claro, a la medida que uno va tomando conciencia, eso claro, va emergiendo, se va activando y uno va, en cierta forma, se va actualizando de una otra manera. Por eso que a veces uno observa a esos niños de 2 años, 3 años, que eso a mí me llama mucho la atención.
que se van a un piano, se sientan en un piano y lo tocan de forma como si fuesen un adulto. Y nadie le enseñó y nadie le transmitió nada, sino que espontáneamente ese niño toca el piano. Entonces, claro, existe este mecanismo, ¿no? Esta red que finalmente nos va entregando ese aprendizaje previo, o esas memorias previas, por así decirlo, ¿no? Que nos permite ir dándole como una especie de orientación a las potencialidades, talentos, habilidades que uno aporta. Como también te va entregando información, entendimiento, comprensión, ¿no? Lo que implica el estar vivo, implica de un punto de vista más existencial. Entonces, claro, y eso es parte de este ecosistema. Y por eso es tan relevante hoy en día y está tan como en boga, ¿no? Que muchos son lectores de registro acásico o les interesa el tema como que está más abierto. Claro, hoy en día está más disponible esa red, porque ha tomado mucho tiempo recomponerla, ¿no? Porque hubo un tiempo, no sé si esto responde tu duda, Giselle, a todo esto. Sí, sí. Lo que pasa es que el internet está un poco inestable, entonces no te escucho a veces muy bien. Ah, Es ya, un perdón. poco el trabajo que ha hecho, ¿cómo se llama? El argentino, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre en este minuto, que se dedica a la reconexión de la red. ¿Estamos hablando de algo parecido? Y Matías claro, Estefan. Matías, sí, claro, Matías de pues Estefano. sí, Sí. yo creo que todos estamos en cierta forma aportando en la calibración de esa red o en cierta forma en la como amplificación de estos paradigmas, porque claro, el vincularse bajo esta temática de ir como generando esta reconexión, por así decirlo, claro, Claro. implica darle también una cierta vinculación a aspectos más mundanos, más cotidianos. Entonces, por un lado, quizás, claro, algunos están haciendo ajustes a nivel energético y dándole una cierta como una cierta anclaje, por así decirlo. Y otros Ujú, también lo están dando de un punto de vista de enseñar a leer registros. Otros ujú, están enseñando un punto de vista de darle sentido a lo que implica esta red de conciencia. Es decir, como que de una otra forma se está comenzando a transmitir toda esta perspectiva, sobre todo, claro, en aspectos más esotéricos, porque es donde finalmente tiene sentido, porque claro, desde el punto de vista científico quizás en las próximas décadas quizás van a empezar a meterse un poco en estos temas. Pero hoy en día, claro, es muy místico, muy esotérico, es como, no, esto no tiene sentido, es como que... pero tiene que ver con eso, ¿no? Que cada uno está haciendo quizás su trabajo y está aportando desde lo que le toca, ¿no? Para finalmente ir dándole más... un mayor entendimiento de lo que implica es porque es un paradigma. Como sea, esto va a ir construyendo después un sistema de creencias con el tiempo, a nivel más global, ¿no? Pero claro, hoy en día claro. alguien comprende algo, el otro lo transmite, esto aporta acá, entonces claro, aún no se genera como un entendimiento así profundo de lo que implica todo esto. Y quizás con el tiempo eso va a ir teniendo más fundamento, ¿no? Y claro, cuando alguien Mm, conecta prácticamente decir, ah, me pasó esto, ya como que va a haber más soltura, ¿no? Y no va a ser tan mágico, sino que va a ser parte de entender, sí, esto es porque existe un ecosistema que permite eso, ¿no? Porque eso es interesante igual, ¿no? No hay que desconectarse de lo místico de lo que puede también traer de un punto de vista más racional, ¿no? ujú. Es decir, que el pensamiento mágico, que sí es parte de todos estos procesos, pero también ir dándole un sentido, una racionalidad también a cómo ocurre ello. Y a veces, claro, nos cuesta entender que también existe tecnología, entre comillas, espiritual, ¿no? Que quizás, claro, no es factible de verla con los ojos, ¿no? Es decir, no es material, pero sí está ocurriendo a nivel más sutil, más etérico. Es decir, es como, por ejemplo, es cómo está configurado tu sistema sutil, ¿no? Cuando hablamos del sistema de chakra, el sistema meridiano, ¿no? O el sistema entramado, eso es tecnología pura, ¿no? Porque hay una organización, hay una mente que orientó todo eso para que finalmente se construyese un vehículo en donde el alma pueda vivir una experiencia. Claro, no lo comprendemos del todo, eh, pero aún así hay algo ahí, ¿no? Hay un diseño. Entonces, así como existe un diseño a nivel individual de cada ser humano, también existe un diseño a nivel más global, ¿no? Eh, entonces, claro, estamos como rasgando un poco y entendiendo todas estas cosas.
Y como te digo, hay personas que están dedicadas a una función, otros están dedicados a otra función, y yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Y cada uno va aportando a que esto tenga más entendimiento, comprensión, y también, como digo, se puede llevar al día a día de un punto de vista práctico, que eso es muy importante igual. No sé si Claro, eso, yo creo que sí, yo creo que al final, si lo puedes llevar a algo práctico que a ti te sirva, tiene como todo el sentido, claro, porque es como bien complejo de entender, pero si te quedas así como en un plano como muy elevado, como que no le encuentras el sentido en realidad, ¿no? claro. Por ejemplo, una forma de darle sentido a esto, que, claro, cuando hablamos de la reencarnación, eh, y finalmente uno comienza a comprender, claro, que siempre hay algo que uno no comprende de sí mismo, y que de otra forma a veces esa no comprensión trae consigo sufrimiento, ¿no? Es decir, ¿por qué siento lo que siento? Si tenía una vida normal, mi infancia fue normal, mi adolescencia fue normal, no sé por qué siento este vacío, no sé por qué siento este dolor, por qué no siento esta pena, y así un sinfín de cosas, ¿no? Que a veces uno puede estar vivenciando y que no tiene ninguna respuesta racional de tu presente. Entonces, claro, ahí entra toda esta perspectiva más de entender cómo como alma estamos evolucionando y finalmente estamos de otra forma, eh, cada presente es una síntesis, ¿no? Lo que tú has venido vivenciando. Y como sea esa experiencia vital, claro, arrastra, eh, como por así decirlo, un karma de otras vidas. Y quizás, claro, es producto de esas experiencias previas que han generado un cierto condicionamiento psicoemocional que uno no lo comprende del todo. Hoy en día hacen que tu vida tenga una cierta direccionalidad. ¿Y cómo finalmente uno va dándole sentido a eso? Comprendiendo cómo ha sido tu trayectoria álmica y cómo uno comprende esa trayectoria álmica, ¿no? Penetrando en tus memorias akáshicas y cómo uno conecta con las memorias akáshicas, ¿no? Entendiendo que existe un ecosistema, es decir, una red que hace que ese flujo de información ocurra, ¿no? ¿Y dónde está esa información akáshica? Esa información akáshica está en cierta forma integrada, por así decirlo, como una gran base de datos en el centro de la Tierra, de un punto de vista interdimensional. Entonces, claro, es como ir construyendo un paradigma, por así decirlo, de cómo finalmente yo le puedo dar sentido a mi vida, a mi presente, entendiendo que mi presente no es toda mi existencia, sino que es un continuum en la cual pasado, presente y futuro están hoy en día convergiendo, y que ese pasado puede ser bien extenso, de varias vidas. Entonces, ¿qué tan consciente soy de eso, no? ¿Cuál ha sido el patrón virtuoso o no virtuoso, ¿no? Sombrío o no sombrío, que yo he venido desarrollando con el tiempo? Es decir, en el 1800, en el 1800, 1200, en el 500 antes de Cristo, no sé, pues así emergí como aquí, si me encarné por primera vez hace 10.000 años atrás. Como sea, hay una trayectoria. Y esa trayectoria finalmente va quedando almacenada, porque son experiencias que tú viviste en este mundo, en esta tierra. Y como sea, esa experiencia va quedando de otra forma entrelazada en esta red. Entonces, con cada encarnación, queda toda esa experiencia, desencarnas, vuelves a encarnar, y toda esa experiencia retorna a ti, ¿cierto? Como actividad psíquica, en la cual tú tienes que ir dándole sentido a que hay cosas que quedaron inconclusas o que no quedaron muy sanas, por así decirlo, y hay que darle una cierta orientación, una cierta restauración. Por eso que hoy en día también emerge mucho el concepto de sanación. Yo creo que gran parte de lo que estamos viviendo todos es sanar, sanar, sanar. Porque claro, hemos vivido experiencias bien traumáticas, ¿no? Quizás no en esta vida, pero sí, si vemos para atrás, claro, hay experiencias bien traumáticas. Entonces, todo eso va quedando como una carga psíquica de un punto de vista energético. Y para aquellos que se dedican a la sanación saben muy bien lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo vamos sanando? Por un lado, vamos restaurando, ¿cierto? El ser, la energía de ese ser, y eso también permite que después su flujo de tu vinculación con esa fuente luminosa, ¿no? O con esta gran biblioteca del alma sea más fluida. Entonces yo voy entendiendo quién soy, por qué estoy aquí, hacia dónde voy, voy encontrando respuestas, voy dándole sentido a mi existencia, eh, tanto a mi existencia más mundana como a mi existencia mucho más
más profunda desde un punto de vista espiritual, ¿no? Es decir, voy integrando sentimiento y conocimiento. Y eso es profundo igual. Entonces voy finalmente construyendo una síntesis de mí mismo en cada proceso, en cada andar, ¿no? En cada presente, por así decirlo. Y eso es parte del proceso que estamos viviendo actualmente. Y eso es lo que nos trae estas redes de conciencia, ¿no? Van ayudando a que podamos ir generando esa síntesis. Y que de una otra forma podamos orientarnos evolutivamente de un punto de vista álmico. Porque sin esa red de conciencia estamos fritos. Andaríamos con amnesia siempre. Siempre con amnesia. Cada encarnación es como empezar de cero. Entonces no tendrías ninguna experiencia vital vinculada, ¿no? Es decir, sería como una experiencia como independiente. Es como vivirías puros momentos y después vuelves a encarnar y como que no tendrías nunca un desarrollo álmico más profundo. Es decir, la sabiduría se construye con los años. Y cuando hablamos de la sabiduría del alma, se construye con los milenios, ¿no? Con las experiencias. Por eso, por ejemplo, en ciertas tradiciones espirituales, ¿no? Le llaman, por ejemplo, a Dios el anciano de días. Por ejemplo, y ese anciano de días, cuando hablamos de anciano y de días, hablamos de tiempo, ¿no? Es decir, que Dios es antiguo, o que Dios, ¿cierto?, tiene una sabiduría muy, muy, muy eterna. Y eso tiene que ver, claro, que en la medida que cada alma, por ejemplo, vive experiencias, ¿cierto?, va construyendo aprendizaje. Y ese aprendizaje a la larga se traduce en conocimiento y sabiduría. Y que se va viendo expresada después, posteriormente, en cada vida. Pero claramente después va decidiendo si es necesario o no entrar en este mundo, ¿no? Como dirían por ahí las tradiciones más budistas, ¿no? Si tú decides o no saliste del samsara, ¿no? Es decir, saliste de esta rueda de reencarnaciones. Entonces eso va a depender de cada persona. Pero por eso es importante ir entendiendo cómo ese proceso va ocurriendo. Y parte de lo que estamos haciendo acá, al menos, es ir dándole sentido a eso, ¿no? ¿Cuál es el sentido práctico para mi vida? El que yo sepa todas estas cosas o le dé cierto enfoque. Es porque, claro, es entender de que eso permite que yo entienda por qué estoy vivo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estar vivo? ¿Qué implica estar vivo? Y eso claramente ya para muchos ya implica harto, ¿no? Empezar a responder esas preguntas. No sé si eso le da sentido también a tu consulta, Giselle. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Te quita también como peso o más carga al entender que es como una continuidad. ¿Mm? Claro. Entonces, el alma es un continuo, somos un continuo de experiencia y aprendizaje. Eso es importante, ¿no? Somos eternos de cierta forma. Pasa que estamos viviendo experiencias, claro, que son como ciclos vitales, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en la Tierra, claro, que tiene más o menos un promedio de 80 años, pero entender de que tú sigues existiendo en tu cuerpo K, ¿no? Es decir, como dirían los alquimistas antiguos, ¿no? Y ese cuerpo K tiene que ver con tu cuerpo sutil, ¿no? Que el que prevalece post-mortem. De hecho, por eso que los antiguos egipcios, ¿no? Ellos estaban más preocupados de la experiencia post-mortem, más que la experiencia de vida, porque entendían que después la vida continúa, ¿no? Hay una experiencia posterior, pero que está muy supeditada a lo que tú estás viviendo en este presente. Es decir, la vida es un continuum de pasado, presente y futuro, ¿no? En donde estamos constantemente eh, rehaciéndonos y que eso va a estar siempre presente. Y que por más que yo diga, no, mi vida dura esto y nada más, claro, eso, claro, puede ser tu sistema de creencia que te dice eso, pero después, claro, puede que no sea tan así. O sea, que la vida no va a gastar tanto para hacer cosas tan finitas, ¿no? Sino que, como sea, hemos sido creados, ¿no? De una otra forma, más allá de este atuendo físico, me refiero a un punto de vista más sutil, más álmico, para poder existir eternamente. Ahora, ¿cómo uno existe eternamente? Ya eso es parte de la experiencia de cada ser, ¿no? ¿Cómo va viviendo esa experiencia? ¿Alguien más tiene Quería hacer alguna? Carlos, dígame. el, no sé si estará bien lo que estoy entendiendo. Pienso que todo esto de
de las redes y la comunicación. eh, por ejemplo, ya uno nace, ya trae toda esta información, viene incorporada, Parte pero de ella, sí. después uno de los 7 años se transforma en algo rústico, que aparecen paradigmas, mitos, trancas, se pone muy pesada la mochila, pero si la persona empieza a trabajar, de acuerdo a lo que estamos estudiando acá, con los cursos que hemos hecho, la meditación, esto va a permitir que se vaya disolviendo todo esto rústico que uno trae y se va haciendo más sensible, como lo que pasaba en las meditaciones, por ejemplo, de canalización extrasensorial. Todo eso lo va logrando uno en el sentido interior, pero después de alguna manera eso se proyecta hacia afuera. Entonces, un ejemplo, Albert Einstein descubrió varias cosas, quiere decir que se conectó con ciertas redes, o Chopin descubrió la música de tal y tal cosa, logró conectarse con ese tipo de red. Entonces, en el caso de nosotros, la idea, por lo como yo lo entiendo, es abarcar todo el contexto general, o sea, como unidad. No sé si estará bien como lo estoy entendiendo. Sí, en cierta forma es correcto como lo plantea, ¿no? Claro, esta red de conciencia permite la comunicación psíquica entre todos, ¿no? Y claramente hay distintas como capas de información, unas más como más a nivel como inconsciente, como podrían por inconsciente colectivo, es decir, más como bulla o ruido, por así decirlo, pero también hay capas más profundas, ¿no? Y que esa está muy asociada a lo que es esta fuente luminosa que les comentaba, ¿no? Es decir, la fuente de la sabiduría espiritual ya sea aquí, ¿no? En este centro que está acá, ¿no? Y claro, para poder percibir esa información, claro, se requiere que uno desarrolle ciertas como habilidades, y más allá de habilidades, se genere una cierta como depuración interna, ¿no? Porque esto todo opera por frecuencia, finalmente, por resonancia. Entonces esa resonancia finalmente me va a permitir ir como profundizando como en distintas capas de información, hasta llegar a aquello que es más profundo. Es decir, parto de un ruido y quizás parto de ir como generando una vinculación con lo que está aquí más presente, hasta ir generando ya una apertura más profunda. Pero todo va a depender, claro, del ser, cómo está construyendo su proceso interno. Claro, hay personas que es sensible, que puede percibir algunas cosas, pero claro, la profundidad con la cual uno va a darle sentido a toda esa información, que eso va a ocurrir con los años, y también con el trabajo interno. Y claramente eso es para uno, para su desarrollo. Y después, claramente, si quiere compartirlo con el resto, lo hace, o si quiere, de cierta forma, transmitir, o no sé, eso ya depende de cada persona, pero al menos entender de que está esa potencialidad, ¿no? Está ese ecosistema. Ahora depende de uno el cómo va profundizando en ese vínculo. Que como sea, claro, te va a ir entregando, insisto, comprensión, ¿no? Cuando uno comprende, eso en sí mismo trae sanación. Eh, y eso en sí mismo, claro, es, al menos de mi perspectiva, siento que es muy relevante en estos tiempos. Y sobre todo, responde eso a tu consulta, Carlos. Sí, ya ahí le entiendo mejor, porque a medida de que uno, por ejemplo, hay personas que en muchas cosas ya lo traen en forma innata y avanzan muy rápido, pero en el caso a lo mejor de nosotros, o unos más o otros menos, pero si uno empieza a trabajar la meditación en forma muy consciente, muy trascendental, va a llegar con el tiempo a eso y va a poder captar esas energías sutiles. Claro, de otra forma va a ser algo así. Y claro, y como dándole como un contexto así como de cierre, ¿no? Al menos a esta charla, ¿no? Es entender, claro, que como sea, estamos en un proceso evolutivo como seres humanos. Y hace un momento atrás les comentaba, ¿no? Que hubo una gran caída, ¿no? Hay, como sea, hay un punto de inflexión importante en todo este paradigma de las redes de conciencia o las redes akáshicas, como ustedes quieran llamarlo, y que está asociado principalmente a lo que se llama la gran caída, que está muy vinculado a muchas tradiciones espirituales, ¿no? Que mencionan que hubo un momento en que el ser humano eh, cayó en conciencia. Entonces, si uno observa, por ejemplo, ¿no? Lo que son la precesión de los equinoccios, que de otra forma la Tierra, ¿cierto? Está de cierta forma oscilando en torno al centro galáctico,
y como sea, todo ese giro toma aproximadamente 25.920 años, ¿no? Pero claro, durante ese proceso o ese bamboleo, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Durante ese giro, ¿no? Que va ocurriendo, como ahí muestra ¿cierto? Muestro aquí la gráfica. Claro, va en cierta forma, el eje de la Tierra va en cierta forma apuntando a distintas constelaciones, ¿no? Hasta que finalmente logra hacer el giro completo. Entonces, claro, entre la época no, durante la constelación, perdón, de Vega y de Tier, que finalmente tiene que ver, bueno, la constelación de Virgo y de Leo, que esa es la estrella que marca el norte, ¿no? Ya estamos marcando el norte de la estrella Polaris, ¿no? Estas son las estrellas que marcan el norte. Entre la era de Virgo y la era de Leo, aproximadamente en el 10.515 a.C., esto es solamente una aproximación, ¿ya? Aquí hay un hecho importante, y aquí claramente hay muchos relatos mitológicos, esotéricos, que hablan de que, claro, que hubo un conflicto profundo, y que esto de una otra forma ocurre en esta época, cuando en cierta forma la Atlántida, que era una civilización muy avanzada, ¿no? Comienza a distorsionarse y que finalmente genera una hecatombe de un punto de vista multidimensional. Es decir, durante esta época, finalmente ocurre lo que se llama la distorsión multidimensional de la Tierra, y que eso de otra forma afectó a estas redes de conciencia, es decir, se destruyeron, muchas de ellas, ¿no? Entonces, finalmente el ser humano no podía vincularse con eso, con su información álmica. Entonces tuvo que recomponer todo eso. Y eso ha tomado milenios, ¿no? Por eso es que emergen las pirámides, ¿no? Por eso es que aquí les mostraba, ¿no? Las pirámides, de cierta forma, lo que hacen son como fuentes, fuentes de energía, ¿no? Que lo que hacen es ser un transmisor y que le van, de cierta forma, recomponiendo esa red de conciencia. Y por eso es que hay tantas pirámides en distintas partes del planeta. Porque de una otra forma lo que hacen esas pirámides es construir una red etérica, una red eléctrica, pero como si fuese una especie de puestos de luz que van sosteniendo una red eléctrica. Esto es algo similar, pero de un punto de vista más sutil, ¿no? Y que finalmente van permitiendo que esa red sostenga esa actividad. Pero claro, eso ha tomado muchos años, milenios, por así decirlo. Y en estos tiempos actuales, por eso es que emerge este paradigma de las redes de conciencia akáshica o el registro akáshico, porque hoy en día podemos vincularnos nuevamente con esa fuente luminosa, ¿no? Y eso nos va a permitir hoy en día nuevamente evolucionar y ir avanzando de un punto de vista más expansivo, ¿no? Porque pasamos eras oscuras, muy oscuras, en donde perdimos el rumbo, hemos perdido el norte. Entonces quizá en esta época ya es momento de reencauzarnos, pero para poder reencauzarnos es importante sanar todo aquello que arrastramos de todas estas épocas, ¿no? La época de Aries, de Tauro, Géminis, Leo, Cáncer, ¿no? Principalmente, es decir, como 10.000 años de historia es donde debe ser sanado, ¿no? Debe ser restaurado de una otra forma, para poder finalmente encauzarnos evolutivamente como especie. Entonces, en eso estamos hoy en día, ¿no? En ese proceso estamos, por eso que hoy en día están emergiendo como perspectivas que nos permitan ir entendiendo un poco más, ¿no? ¿Qué implica estar encarnado en este mundo? ¿Qué implica interactuar con la realidad en la cual estamos? ¿Qué es esta realidad? Y cómo finalmente darle sentido a un punto espiritual a la vida, ¿no? ¿Qué es el espíritu? ¿No? ¿Dónde está el espíritu? ¿Qué es el alma? Y entonces, claro, siempre han estado esas preguntas, pero hoy en día como que está emergiendo de un punto de vista como más colectivo, ¿no? Como hay más personas preocupándose, hay más personas preocupándose eh, de ese proceso de despertar, ¿no? Y eso de cierta forma es lo que al menos quería transmitirle, ¿no? Toda esta perspectiva, todo este enfoque, al menos todas estas como directrices de lo que implica lo que es reconectarse con tu fuente akáshica y principalmente reconectarse con la fuente luminosa, que es finalmente ese centro de la Tierra, donde emerge toda esa energía espiritual y que de otra forma nos está influenciando consciente o inconscientemente. ¿Dudas, consultas, comentarios? Comenten nomás. ¿Les queda claro? ¿Les hace sentido?
¿sí? Bueno, como es habitual, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de iniciar eh, con la parte 2, que sería ya el ejercicio vivencial. Así que, ¿les parece que demos un break de 5 minutitos y retomamos para hacer la práctica? Claro que sí. Ya. Entonces nos vemos en 5 minutitos y ahí ya hacemos la otra patita que es lo interesante, ¿no? Ok. Nos vemos de ahí.